5 personas pierden la vida en la Comunidad Valenciana en las últimas 24 horas y los ingresos por COVID-19 caen hasta los 11 en toda la región, el dato más bajo desde que empezara la crisis sanitaria. Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición de Info Alacantí. En el último día en la Comunidad Valenciana se han registrado 5 fallecimientos por coronavirus, lo que supone un total de 1.279 decesos en la región, de ellos 452 en Alicante. Uno de los datos más positivos se encuentra en el número de pacientes ingresados en las últimas 24 horas por COVID-19 en los hospitales valencianos. Tan solo 11 personas, una cifra que mantiene la tendencia descendente. En la actualidad siguen hospitalizadas 600 personas, de las que en total de 114 permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Ximo Puig anuncia que con casi un 60% de los positivos por COVID-19 curados, la Comunidad Valenciana está a punto de encaminarse en la primera fase, que significaría al menos limitaciones, entre ellas las reuniones de menos de 10 personas a partir del próximo lunes, día 11 de mayo. I en aquest moment estem treballant, la Conselleria està treballant intensament per tal de presentar tots aquells indicadors que demostren que nosaltres ja estem en disposició de passar a la fase 1. Per tant, esta setmana hi ha un espai de cogovernança molt important, que serà la decisió de si ja podem passar definitivament a partir de l'11 de maig a la fase 1. El Ayuntamiento de Alicante planifica un trasvase de funcionarios para agilizar la concesión de ayudas por el COVID-19 y reforzar así la Agencia de Desarrollo Local con el personal del consistorio en otros departamentos, como el de Recursos Humanos, en un momento de crisis económica y sanitaria. La hostelería se prepara para la vuelta a la normalidad, teniendo que adaptarse para recibir a los clientes de esta nueva manera. Desde el consistorio van a promover que los bares y restaurantes puedan servir a domicilio y que puedan recoger las comidas en los establecimientos. Música y solidaridad de la mano es lo que pretende Alicante Fest, quienes han preparado 2 jornadas con más de 14 horas de música ininterrumpida para el disfrute de todo aquel quien quiera. El objetivo, recolectar comida para los más desfavorecidos. Por ahora ya son más de 1000 los kilos de alimentos que se han recolectado. En el proyecto se puede colaborar a través de 2 vías. Una, de manera física, llevando la comida al Banco de Alimentos de Alicante. Y 2, a través de transferencia bancaria a la cuenta proporcionada por el Banco de Alimentos de Alicante, que está indicada en la bio del perfil de Instagram de Terreta Fest. Empezamos hablando sobre las noticias relativamente positivas que llegan a la comunidad. Sigue descendiendo el número de ingresos y de muertes en la región. En las últimas 24 horas se han registrado 5 decesos por COVID-19. La considerable reducción de las víctimas mortales en el último día también ha ido acompañada de menos ingresos hospitalarios por coronavirus, ya que la comunidad ha registrado el día con menos ingresos hospitalarios de personas con coronavirus. Tan solo han sido 11 los pacientes hospitalizados, una cifra que mantiene una tendencia descendente y que supone solo el 8% del total de los casos confirmados en el día de hoy. Actualmente siguen hospitalizadas 626 personas en los hospitales valencianos, de las que un total de 114 permanecen en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de su estado, aunque esta cifra también ha ido disminuyendo en las últimas 2 semanas un 52%. Y el Hospital de Campaña de Alicante está a punto para iniciar sus labores. Ya se ha completado el montaje de este centro adjunto al recinto del Hospital General de Alicante, más de 10 días después de la fecha prevista inicialmente, como consecuencia de las complicaciones que han surgido en los últimos episodios de lluvia y retrasos en la llegada de algunos suministros. De hecho, los trabajos se han completado con la instalación de los módulos de los baños, los que han permitido que el uso de las infraestructuras quede transferido ya a la Consellería de Sanidad para que quede bajo el control de la dirección del propio Hospital General en el que se ubica.
Y tras 50 días de confinamiento, hoy se inicia la andadura en España rumbo a la vuelta a la normalidad, una nueva normalidad, una etapa que empieza con restaurantes y cafeterías en servicios solo con comidas para llevar y comercios y locales con una dimensión inferior a los 400 metros que deberán operar con cita previa y atendiendo a un solo cliente en el establecimiento si el tamaño del inmueble no permite garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. Este retorno de convivencia con el COVID-19 para el país se irá implantando de forma progresiva en lo que llaman fase 0, 1, 2, 3 y fase 4, que será la última y llegará previsiblemente a finales de junio, principios de julio. A medida que se avanza, etapa tras etapa, la apertura de negocios será menos restrictiva y se incorporarán actividades hasta ahora prohibidas o limitadas en las fases anteriores. El paso a otra etapa la decidirá Sanitat, previa solicitud argumentada con indicadores sanitarios y económicos por cada parte de comunidad autónoma y cada uno se desarrollará durante un periodo de tiempo de 15 días. En el caso de la comunidad será la Generalitat y Sanitat quienes decidan si se debe seguir pasando de fase o mantener la que ya existe. Ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguraba que la Comunitat Valenciana estará en condiciones de pasar a la fase 1 de la desescalada por el COVID-19 a partir del 11 de mayo. En la comunidad se han curado más del 60% de los casos por coronavirus, un buen indicador. Ayer, tras la reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Puig anunciaba que será finalmente los departamentos de salud y no las provincias la base para la desescalada. Esto no será motivo de confrontación de esta cuestión. Nosaltres, antes del dimecres, hem de justificar que estem en disposició de poder accedir a aquesta nova fase. I en aquest moment estem treballant, la Conselleria està treballant intensament per tal de presentar tots aquells indicadors que demostren que nosaltres ja estem en disposició de passar a la fase 1. Per tant, esta setmana hi ha un espai de cogovernança molt important que serà la decisió de si ja podem passar definitivament a partir de l'11 de maig a la fase 1. Jóvenes, adultos y mayores se han lanzado a las calles este fin de semana tras el inicio de la desescalada. Los ciudadanos han aprovechado estos primeros días que está permitida la salida para pasear o hacer deporte después de más de 49 días de confinamiento. Fueron los primeros porque la actividad deportiva estaba permitida de 6 a 10 de la mañana y no les importó madrugar. Corredores, ciclistas, patinadores tomaron el asfalto, el césped, el camino de tierra o lo que tuvieran cerca. Los hubo que lo que tenían a mano era la playa y pudieron practicar deportes acuáticos. Hubo momentos y lugares realmente concurridos. Que están habilitando solamente una dirección, dando vueltas, lo veo bien, pero también estoy viendo a gente que va corriendo juntas y andando, eso ya me callo, porque bueno. Y quien no salía a hacer deporte disfrutaba de un día que invitaba al paseo en casi todo el país. Y salir al aire es algo que no tiene precio. De 10 a 12 las calles eran para los mayores, muchos confinados desde hacía 49 días. 50 días sin salir y lo que más echo de menos son los bares que están cerrados. Bueno, la cervecita diaria. La cervecita diaria. Casi 2 meses, mes y medio por lo menos. Así que, hija mía, ya estaba deseando uno que le diera, además con este tiempo tan bueno que hace buenísimo. Pues que tenía que llegar. No podíamos estar permanentemente confinados. Muchos lamentaban no poder ver a sus nietos, pues la franja horaria de los más pequeños comenzaba cuando ellos debían volver a casa y no termina hasta las 7 de la tarde, cuando vuelve a estar permitida la salida de los más mayores. Esta primera jornada de salida generalizada para casi toda la población se cerrará como comenzó, con paseos y mucho deporte. Cambiando de asunto, el Ayuntamiento de Alicante ha iniciado la reorganización de los recursos para gestionar la respuesta que da el consistorio frente al COVID-19. El equipo de gobierno estudia el traslado temporal de funcionarios de varios departamentos del consistorio para que presten servicios a la Agencia Local de Desarrollo con el propósito de poder agilizar la tramitación de las ayudas que se han habilitado desde el Ayuntamiento para paliar el impacto del COVID-19 en pymes y autónomos. Hasta ahora no
se ha concretado qué número concreto de trabajadores municipales pasarían a atender estas solicitudes para reforzar uno de los departamentos que cuenta con una plantilla menos numerosa. De ahí que se esté trabajando con la Concejalía de Recursos Humanos para diseñar su refuerzo temporal. Y precisamente la Agencia Local de Desarrollo ha publicado la resolución provisional de las ayudas concedidas a las entidades sin ánimo de lucro de la convocatoria de este 2020, dotada con una partida inicial de 120.000 euros. Tras la resolución se ha dado a conocer que un total de 21 entidades han resultado beneficiadas de estas subvenciones municipales, a falta de la resolución definitiva con el objetivo de impulsar actividades de corporaciones vinculadas al desarrollo socioeconómico en la ciudad de Alicante y facilitar la incorporación, permanencia y progreso en el mercado laboral de trabajadores o colectivos con especial dificultad para acceder a un puesto de trabajo. Una línea que cuenta con 120.000 euros y que en estos momentos de especial vulnerabilidad para las empresas pues es esencialmente necesaria para prosperar en el aspecto socioeconómico de la ciudad, que favorezca también a la creación de empresas y la búsqueda de empleo para entidades que son especialmente sensibles a la hora de incorporarse al mundo laboral. Y desde la agencia hemos agilizado esos trámites, donde ya se ha hecho una preselección de 21 entidades que pueden optar a esta línea de 120.000 euros. Cada una de estas entidades tendrá un tope de ayuda de hasta 13.000 euros con las que podrán empezar a trabajar tanto en la creación de empresas o en la incorporación o la creación de empleos para sus proyectos. Y en la Concejalía de Acción Social que dirige la edil Julia Llopis existe cierta preocupación por el aumento de número de alicantinos que están denunciando y demandando ayudas por la complicada situación que atraviesan a causa de la crisis sanitaria del COVID-19. Este departamento municipal tramita en la actualidad casi 3.000 expedientes de petición de ayuda demandada, sobre todo por trabajadores, la mayoría afectados por ERTEs y en cuyos casos el Estado del Gobierno central aún no les ha abandonado las prestaciones por desempleo durante el mes de abril. Durante estos meses de estado de alarma se ha ayudado a casi 3.000 familias en la ciudad de Alicante a través de vales de comida contratados o a aquellos que han sido derivadas para que sean atendidas por organizaciones con las que la Concejalía tiene suscritos convenios como Cáritas, Cruz Roja o la Obra de las Hijas de la Caridad, entre otras asociaciones. Y Compromís per Alacant ha anunciado que propondrá en el próximo pleno del mes de mayo una declaración institucional para promover la movilidad sostenible en la ciudad, favoreciendo el uso de la bicicleta o el patinete eléctrico, la peatonalización y la definición de espacios verdes. Desde la coalición, liderada por el edil Nacho Bellido, remarcan que el impacto de la pandemia y las consecuencias que tendrá para la vida cotidiana de las personas, especialmente en la manera de desplazarnos y relacionarnos, afectan directamente al modelo de movilidad urbana que deberán adaptarse a la ya conocida como nueva normalidad. En el próximo pleno, Compromís presentará una batería de medidas e instará al Ayuntamiento de Alicante a crear una mesa multidisciplinar para hablar en serio de la movilidad sostenible. Tenemos que ampliar, como digo, el transporte público, ampliando los kilómetros de carril bus y de carril bici. Ese medio de transporte tan abandonado por la administración local y que es el sanitariamente más seguro, el más ecológico, el de más bajo coste y el que nos va a permitir convivir con futuras restricciones que ojalá no las haya. En definitiva, no nos podemos quedar atrás. Otras ciudades como Valladolid, Barcelona o nuestra ciudad hermana Valencia han transformado sus ciudades y han aprovechado ese tiempo de pandemia para construir más kilómetros de carril bus y de carril bici. Con la bicicleta tenemos y debemos de transportarnos por toda la ciudad, por toda la comarca y a otros municipios. Como digo, es una oportunidad única que no podemos despreciar por el cambio climático y por la salud de los alicantinos y las alicantinas. Y hoy contamos con la intervención telemática del portavoz y concejal del Partido Socialista de la ciudad de Alicante, Francesc Sanguino. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Infalacantí. ¿Qué valoración hacen desde el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alicante de la gestión que está haciendo el consistorio de esta crisis sanitaria que estamos atravesando?
Bueno, es una crisis sanitaria, como acabas de decir, que no vivimos una crisis igual pues desde la guerra civil, una crisis sanitaria igual desde la pandemia de la gripe de 1918 y una situación que no se ha dado posiblemente en los últimos 200 años. Es una situación terrible no solo para la ciudad, sino para la provincia y para todo el mundo en general, y entendemos que es imposible desde ninguna administración poder llevar una gestión correcta ante estas magnitudes. Otra cosa es que no se llegue a responder en las mínimas necesidades que tiene esta ciudad dada su configuración. Pero en cualquier caso yo quiero manifestar que el equipo de gobierno siempre tendrá el apoyo del Partido Socialista siempre que sea en pos de solucionar los graves problemas que tiene esta ciudad, tanto en el presente como en un futuro de pospandemia. Gobierno se han puesto encima de la mesa y han sido aprobadas en pleno medidas por valor de 13 millones más o menos de euros. ¿Le parecen suficientes o consideran que deben seguir aumentando esas aportaciones que se deberían hacer? Sí y no, voy a explicar esa respuesta. Vamos a ver, ha habido una reducción de una serie de tasas para muchísimos ciudadanos, es decir, una reducción sensible, no extraordinaria, pero sensible para muchísima gente, digamos que un poquito para mucha gente, pero realmente los graves problemas de la brecha económica que ya tenía la ciudad después de la crisis de 2008, era necesario que hubiera un esfuerzo extraordinario en muchos barrios y lugares donde ya la situación era terrible. Por lo tanto, en cuanto a la cifra global, nosotros acompañamos al gobierno, pero sí que creemos que habría que aumentar la cifra de dotación de fondos para paliar las necesidades básicas como es alimentación, limpieza, higiene. Hay mucha gente que está recibiendo ya ayudas del Banco de Alimentos, pero esas ayudas no incluyen, por ejemplo, productos de limpieza, de higiene, no les pueden ofrecer, por ejemplo, algo tan simple que tenemos todos ahora como es una lejía, y tampoco pueden ofrecerles fondos, ni tampoco una botella de butano con la que poder cocinar. Son necesidades mínimas extraordinarias. Solamente se puede paliar eso con la dotación directa de fondos. Ha habido una serie de disminuciones de tasas, de impuestos, etcétera, etcétera, que eso va a favorecer indudablemente a muchísimos alicantinos y alicantinas, y nosotros estamos de acuerdo, pero sí que consideramos que hace falta un esfuerzo mayor en fondos directos para conseguir paliar las dificultades enormes de gente que no puede salir a trabajar y que realmente está pasando por una situación de hambre pues grave, realmente grave. ¿Cómo valoran entonces ese trabajo que están haciendo desde Acción Social, encabezado por Julia Llopis? Bueno, creemos que ha habido demasiados filtros y demasiado posicionamiento en cuanto a lo que deben ser las ayudas y creemos que tiene que haber una implicación máxima en lo que significa dar de comer a la gente. Ha habido reservas en cuanto a, por ejemplo, siempre lo primero que nos han mencionado es que había gente que buscaba alimentos en distintos puntos donde se repartieran. Quizá pues hay gente que necesita, ante la inseguridad de no saber cuándo va a volver a recibir alimentos, multiplicaba la búsqueda de ellos. Es verdad que esos problemas se dan siempre en cualquier parte, pero frente a una situación de hambre como la que está viviendo una parte de la ciudad, pues solamente cabe la máxima solidaridad y la entrega al máximo. He tenido la oportunidad de hablar con la concejal Julia Llopis para interesarme de la situación y creemos que la administración no ha sido lo suficientemente rápida y franca a la hora de acometer esto. Pero consideramos que siempre hay tiempo para corregir, siempre hay tiempo para manifestar toda la ayuda que podamos ofrecer. Yo ofrecía a los 9 concejales socialistas y a los 4 asesores para que ayudaran en lo que fueran, realizando llamadas, rellenando formularios, todo lo que fuera preciso para ayudar, ya que las asociaciones por una parte facilitan alimentos, pero por otra parte tienen un trabajo de registro bastante importante, trabajan
todas horas, todo el día, y ofrecía a nuestros concejales para que se unieran al equipo de gobierno. Lamentablemente esa petición no la consideraron necesaria y creo que la crisis sanitaria en la ciudad de Alicante ha sobrepasado las expectativas que tenía este ayuntamiento y no ha sabido responder en colegiar toda esta situación con el resto de grupos de la corporación. A mí me gustaría más hablar de grupos del resto de la corporación que de la oposición, porque no siempre es preciso hacer oposición y mucho menos en una situación como esta. Todos somos la corporación, los 29 somos concejales y nos habría gustado realmente que hubiera una mayor apertura y sensibilidad a una situación que entendemos que es absolutamente extraordinaria y que se debe aprender mucho de ella. Además, desde el PSOE de Alicante y en concreto desde las filas de las juventudes han pedido al Ayuntamiento de Alicante reforzar el Plan Municipal de Empleo Joven. ¿Por qué es tan importante este plan que queréis poner en marcha? ¿Qué queréis reforzar realmente? Es realmente importante y tú que eres joven te darás cuenta porque hay una generación que ha sido golpeada por dos crisis. La primera era de 2008 y ahora 2020. Es decir, es muy difícil encontrar que en el rango de 10 años una generación sea golpeada cuando está terminando sus estudios de bachillerato y vuelve a ser golpeada otra vez cuando tiene que incorporarse al mercado laboral. Por lo tanto, consideramos que los esfuerzos de la Concejalía de Juventud en este sentido tienen que multiplicarse para ayudar a una generación de hombres y mujeres que tienen que aportar lo máximo y garantizar la igualdad de oportunidades porque sois nuestro futuro. Desde el Grupo Municipal Socialista también han reclamado al bipartito que se pongan a trabajar en un protocolo de desescalada para tratar de evitar el colapso en centros sociales. Una vez que se termine esa reapertura, ¿consideran que el equipo de gobierno les va a escuchar? Bueno, nosotros esperamos que sí, vamos a seguir colaborando al máximo, ofreciendo propuestas, siempre proponiendo. Nuestra misión no es solo fiscalizar y criticar, sino también proponer. Y nosotros consideramos que los centros sociales, tanto ahora como en la pospandemia, van a ser lugares de referencia para muchísimas cosas, no solo para la primera asistencia, sino también para la sociabilización, para la cultura, para la formación, para la recuperación económica. Creo que tenemos que diseñar una ciudad más distribuida, pensada más en núcleos, no tanto en barrios, sino también en núcleos de una consolidación de movilidad, que todo esté disponible en una distancia y en un tiempo prudencial. Yo creo que los planes de conseguir una ciudad donde todo esté a 15 minutos, pues va a ser lo que prime, puesto que necesitamos configurar esta ciudad y no solo esta. Hace poco leía cómo Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, está preparando para que su ciudad esté más distribuida en puntos municipales de muchísimos servicios, con el fin de que sea más fácil, que la proximidad sea lo más fácil para todos los ciudadanos a la hora de gestionar cualquier cuestión con el ayuntamiento. Ese Alicante que queremos, Alicante del futuro, pero también del presente, y en el punto en el que sí que parecen estar de acuerdo, tanto el bipartito como ustedes, es en el de la ampliación del uso del patinete eléctrico tras el COVID-19. Noticia positiva, ¿no? Van en la buena dirección estas acciones. Sí, en su momento nosotros hicimos alegaciones a la ordenanza que eran, digamos, no voy a decir más valientes, porque eso sería un elogio hacia mí mismo, sino que fueran más allá, pero consideramos que una vez escuchar a los técnicos ya teníamos una primera ordenanza y podíamos tener tiempo de ir progresando, ya que es un vehículo unipersonal novedoso. Lamentablemente lo que nos ha dado la razón es una pandemia, con lo cual hemos de revisarla, y el equipo de gobierno ahora mismo está revisando en función de aquellas alegaciones que realizamos para que fueran más adelante esta ordenanza y para que cubriera necesidades que exigían distintos usuarios. En cualquier caso, votamos en su momento por responsabilidad con el equipo de gobierno, y ahora estaremos también al lado del equipo de gobierno para ampliar esa ordenanza cuando sea necesario. Y cambiando de asunto, ya que contamos con su presencia tras el pleno del jueves,
pasado, tanto el alcalde como algunos de los concejales se mostraron críticos con el tono que se había adoptado a lo largo de toda la sesión, además de su extensión. ¿Considera usted que se debería hacer autocrítica y reflexión interna para los siguientes plenos? Bueno, por una parte, si el pleno tiene una larga duración, no es más ni menos que porque se llevan muchas iniciativas, y eso no es una mala noticia. Que los grupos llevemos muchas iniciativas es una buena noticia. Por otro lado, si no fue el pleno si no fue un pleno que cumpliera con las expectativas, seguramente, pues yo creo que también entran en juego aquí muchos factores. La situación de confinamiento de de 50 días ya, el sentimiento un poco de impotencia desde nuestras casas de poder ayudar, el nerviosismo, el hecho de que a todos nos ha afectado indudablemente, y los políticos no somos más que otros vecinos preocupados también por sacar adelante la ciudad. Yo creo que no fue el pleno que se tenía que haber dado, salvando matices y grados, y creo que esa reflexión la estamos haciendo todos los grupos políticos para tratar de rebajar esa tensión que, si bien por un lado es propia de la situación en la que vivimos, también debemos ejercer la responsabilidad de rectificar, de calmar y tener unos plenos que sean más productivos para la ciudad y que no haya tantas interferencias de enfrentamientos dialectales y políticos entre nosotros. Llegados a este momento de la entrevista, cuando ya llegamos a nuestro punto final, no sé si le gustaría añadir o lanzar algún mensaje a esa gente que nos está viendo ahora mismo a través de las televisiones. Bueno, yo lanzaría un mensaje como vecino. Yo lo que me gustaría decir es que si hemos pasado estos 50 días que llevamos en este confinamiento, pues el mayor mérito lo tiene la propia ciudadanía, los alicantinos y las alicantinas. Hemos sido todos y todas responsables de la situación enormemente en cualquiera de los momentos al volver a prorrogarse todos los estados de alarma, y creo que hemos demostrado un ejemplo de comunidad, de civilización, de civismo y de sometimiento a una situación extraordinaria. Con lo cual, a mí me gustaría resaltar sobre todo que esto es mérito de toda la ciudad de Alicante. Hemos visto cómo hemos perdido a muchos mayores a lo largo de toda España, que nuestros niños y niñas están encerrados semana tras semana sin saber qué está pasando realmente. Y creo que hemos demostrado todos y todas una gran responsabilidad durante estos 50 días. Estoy convencido de que cuando acabe la pandemia tendremos que corregir cosas, pero la mayor fortaleza que tenemos es haber sido responsables en esta ciudad, en esta crisis. Pues muchísimas gracias, Francesc Sanguino, portavoz del Partido Socialista en Alicante. Pasa muy buena tarde y nosotros seguimos con más temas de actualidad. Gracias a vosotros y un saludo fuerte y un abrazo. Los bares y restaurantes en Alicante se van preparando para esta primera fase en la que se permitirá el 50% del aforo tras una modificación del Gobierno central. En principio iba a ser el 30%, nuevos tiempos a los que están teniendo que adaptarse. La reapertura próxima de los bares acarrea polémica, y es que muchos de ellos consideran que las condiciones en las que tendrán que abrir, solo terrazas de al 30% de su capacidad, no son viables. El 99% creo yo de locales, digamos, voy a hablar de nuestra provincia, es inviable. Yo en mi caso tengo una terraza de 9 mesas autorizada por 3 mesas por persona. Un tercio serían 3 mesas serían 9 personas. Para 9 personas no hay 9 personas y comida para llevar, que es lo que nos ha ofrecido el Gobierno. ¿Qué facturación vamos a tener nosotros? Los motivos están claros. Es inviable totalmente. Nuestro local no puede estar. ¿A qué personas traemos? ¿Cuántos sacamos del ERTE? ¿Cuántos tenemos que sacar todos a la vez? ¿Se pueden sacar de uno en uno? Tengo entendido que sí, que van a ser flexibles, pero tenemos mucho en juego y nos preocupa muchísimo. No sabemos nada cierto, hay muchas incertidumbres. Yo en la primera fase, en la fase 0 que ellos llaman, o primera fase, no puedo abrir. Sí hay quien apuesta por regresar el día 12 con los servicios que se puedan dar. Pues pensamos reabrir el día 12 de mayo, a partir del día 12 de mayo, con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, pues para dar un servicio a domicilio de nuestros productos que nuestros clientes demandan. Falta por ver qué condiciones se dan para reabrir la terraza. En principio vamos a intentar
abrirla con el aforo del 30%, dependiendo también de la necesidad que haya, pues veremos si tenemos que ampliar de coger otra persona más de la plantilla, porque la plantilla está compuesta por 13 personas y conmigo 14, pero vamos a empezar pues con lo mínimo que podamos, porque obviamente no sabemos ni la respuesta ni la necesidad de personal que vamos a tener. Al final se trata de salvar los puestos de trabajo y en esta situación no es sencillo. Lo que queremos es salvar los puestos de trabajo que tenemos. Para eso hay que irlo haciendo poco a poco y ir incorporando a toda la plantilla cuando se pueda, y nos permita. Y luego veremos a ver cómo flexibiliza el gobierno los ERTE, porque obviamente un establecimiento que le dejan a su un 30 o un 40% de su capacidad no tiene capacidad para absorber todos los gastos de la plantilla ni absorber los gastos de alquiler que tenemos aquí, que son importantes, los gastos de luz, de infraestructura, pagar a los proveedores. Por supuesto, se tomarán las medidas necesarias para que no haya posibilidad de contagio del COVID-19. Personas que estén sirviendo o atendiendo a domicilio, pues llevarán su mascarilla, llevarán sus guantes, su gel hidroalcohólico y se les tomará la temperatura todos los días para ver cómo anda. Igualmente, a los clientes van a estar con un distanciamiento de entrada al local. El local tiene una virtud, que tiene dos puertas, una de entrada y una de salida, con lo cual vamos a hacer un bypass, que nunca el cliente se va a encontrar de frente con el otro, con una distancia del 1,5 metros o 2 metros que nos exigen, y a la entrada del local pues tendremos una toma de temperatura. Un debate abierto en el que cada uno tiene su punto de vista y necesidades que harán posible o imposible volver a arrancar. Y la hostelería de Alicante busca cómo adaptarse a esta nueva circunstancia, servicio a domicilio o sistema de recogida de productos en los propios establecimientos. Se trata de una de las medidas que ya trataban de poner en marcha desde el equipo de gobierno del consistorio alicantino, que ha arbitrado un procedimiento de urgencia para autorizar a bares y restaurantes de la ciudad que así lo soliciten la posibilidad de elaborar y vender comida para llevar. Se busca así llegar a la nueva normalidad. Es una medida que lo que pretende es que los establecimientos de hostelería, tanto bares como restaurantes, así como las cafeterías que tengan cocina, pues que puedan reservar un espacio dentro de su local para la venta de sus productos para llevar. Es decir, ahora mismo existen para este tipo de establecimientos una licencia y para restaurantes y bares otra, y lo que pretendemos es con esto es que presentando la documentación que tienen, que acreditan que tienen en regla todos los documentos en cuanto a la licencia de restaurante o de bar, y presentando una documentación muy sencilla que es un plano delimitando lo que sería la zona que se va a hacer para venta al público de comida para llevar, pues dispondrían de la doble licencia, la de restaurante y la de comida para llevar. Es una medida que se ha hablado con las asociaciones de hostelería de la ciudad de Alicante y que creemos que va a ayudar mucho a este sector, que va a ser complicado a partir de ahora, ya no solo por las medidas de desescalada, sino porque entendemos que la gente va a ser más reticente a meterse en un lugar cerrado. Y la síndica adjunta de Compromís en les Corts y portavoz de empleo de la formación política, Mónica Álvaro, ha pedido al Gobierno central la posibilidad de flexibilizar todavía más los ERTE para atender las necesidades del sector turístico y hostelero, que pese a necesitar reactivar la actividad, ve casi inviable retomar su labor con todo el personal a cargo, entendiendo las limitaciones actuales de la desescalada y restricciones de aforo en sus establecimientos. Gran parte de la hostelería, como ya han denunciado, no podrán recuperar la actividad en las actuales condiciones. Por ello, ante este problema que afecta a un sector estratégico en buena parte del territorio valenciano, piden se tomen medidas para tratar de salvaguardar puestos de trabajo y evitar en lo posible el cierre de cientos de establecimientos, tal y como está advirtiendo este sector. Y precisamente para analizar la situación y cómo afecta a los autónomos de nuestra región, contamos con la presencia telemática del secretario general de la Federación de Autónomos y Emprendedores de la Comunidad Valenciana y vicepresidente de WEPAL, Diego Menor. Muy buenas tardes. Antes de nada, ¿cómo valoran ustedes esa desescalada que ha propuesto el Ejecutivo de Pedro Sánchez? Buenas tardes y saludos a todos. Vamos a ver, yo dentro de la prudencia, yo la desescalada o escalada económica, en un principio yo le llamo escalada económica porque cuando la mayoría de autónomos empezamos de cero,
lógicamente tenemos que empezar a crecer. Se podría haber hecho mucho mejor, pero claro, yo entiendo la prudencia de esos 15 días entre fase 0 y fase 3. Las condiciones de esa desescalada podrían haber mejorado, como la ocupabilidad, teniendo en cuenta la dimensión de los propios negocios, que muchos de ellos, evidentemente, con esos parámetros de porcentajes de entre el 50 o el 30%, esa separación de 2 metros, pues evidentemente muchos de ellos no son rentables. Muchos empresarios consideran precisamente lo que usted estaba diciendo, que va a ser muy complicado abrir las persianas con estas condiciones. ¿Qué rumbo proponen que tome el Gobierno central para no hacer que muchas personas no puedan levantar la persiana? Hombre, los parámetros del Gobierno central se tienen que adaptar, evidentemente, a las dimensiones de los propios locales y más de los pequeños autónomos, que evidentemente a ese barista, a ese comerciante que tiene exiguos metros cuadrados, tiene que adaptar aplicando otros criterios de protección contra el COVID. Tener en cuenta la problemática que tienen muchos autónomos en estos momentos, que ahora mismo están sacando los protocolos para las medidas contra COVID y muchos de ellos tienen una gran desinformación y una problemática de encontrar esos medios, el equipo de protección oficial, se llame mascarillas, se llame higienizantes, se llame protocolos de desinfección. Tenemos una grave problemática. Y la grave problemática es que empezamos ahora en la fase 0, con cita previa. Está claro que muchas personas, por ejemplo, el sector de peluquería y estética, necesitaban ese periodo y ahora tendremos una gran ocupación, pero como todo negocio nuevo que abre, evidentemente tenemos una curva ascendente, pero después evidentemente tendremos una curva descendente y progresivamente un crecimiento económico lento que nos va a llevar a que muchos de estos negocios baremamas en un 25%, evidentemente se queden por el camino, desgraciadamente. En estos momentos en la provincia de Alicante teníamos 130.000 autónomos, a 31 de marzo bajamos a 128.500 menos. En este mes de abril preveemos que 5.000 autónomos cierren su empresa y ante esta dinámica nos encontramos. Tened en cuenta que el 70% de los pequeños autónomos en esta provincia han cerrado temporalmente sus negocios. ¿Flexibilizar los ERTE sería una de las posibilidades para ayudar a esos autónomos de la provincia? Vamos a ver, ampliar y flexibilizar los ERTE. Los ERTE ya son flexibles, lo que pasa es que son flexibles no con arreglo al 30%, porque al final yo tengo un negocio que tengo que operar a 2 camareros y evidentemente si trabajan todo el día tienen que incorporar a esos dos camareros o a esos dependientes o a esos 2 peluqueros y yo voy a recibir un 30%, un 50% de ingresos, por lo tanto no es rentable. Nosotros pedíamos de la Federación de Autónomos el aumento progresivo y la complementación con ese desempleo de 90 días fuera del sistema de alarma, porque hay que emplear esos ERTE y hay que dar unos condicionantes de ayuda a esos empresarios de sus trabajadores. No podemos dejarlos solos y que asuman los costes laborales de esos trabajadores teniendo unos ingresos del 30 o del 50%. Sí que es verdad que a la Asociación de Autónomos se nos ha hecho caso y los autónomos sí que pueden abrir sus negocios y complementar el cobro de su prestación y la exención de la cuota de autónomos, que en una media son 1.000 euros al mes. Por lo tanto, si el sistema de alarma, como va a continuar, y yo lo veo factible que con arreglo a la pandemia se continúe el sistema de alarma, si nosotros ampliamos el sistema de alarma, por ejemplo, ahora el 25 de mayo a 10 de junio, los autónomos también cobrarán en junio la prestación completa de su desempleo y no pagarán su cuota de autónomo. Por lo tanto, será una ayuda para el propio sector de autónomos y a los pequeños empresarios. Tened en cuenta, como he dicho anteriormente, que en la provincia de Alicante ese 70% de pequeño autónomo ha cesado, o por obligación del Real Decreto, porque tenía que cerrar su empresa, o porque no llevaba el 75%, haya perdido el 75% de sus ingresos. Y el Ejecutivo además ha aprobado diferentes paquetes de medidas para tratar de paliar esta crisis económica que viene junto a la sanitaria. ¿Qué opinión le suscita esas ayudas que han propuesto desde el gobierno de Sánchez? Vamos a ver, teníamos 3 pilares fundamentales que era
el pilar de protección de esas personas mediante el cobro de su desempleo y la exención de cuotas, eso funciona muy bien. 1.300.000 autónomos en España, casi el 40% de autónomos en España se ha acogido, pero si nos vamos al pequeño autónomo, casi el 70% del pequeño autónomo se ha acogido a ese cese. Esa medida nosotros la estimábamos muy buena y prueba de ello que la provincia de Alicante, de los 128.000 autónomos, más de la mitad se han acogido al cese del autónomo. Había otra medida que es el tema del ICO, y el ICO sí que había allí una problemática, porque al final la media de otorgación de préstamos de ICO son 100.000 euros. Por lo tanto, desde la media de 100.000 euros, evidentemente, lo que es el pequeño préstamo, que es lo que necesita un pequeño autónomo, hasta 50.000 euros, no ha llegado en la misma porcentaje que a la mediana y gran empresa. Nos encontramos con una gran dificultad de esa financiación, los criterios de solvencia de los bancos, y realmente ahora mismo hay una tercera medida pendiente de aprobar, que es la que pedíamos nosotros, es que esos 20.000 millones próximos, 10.000 millones sí que vendrán para el autónomo y microempresa. Porque esa es la diferenciación que encontramos, que realmente los préstamos, la financiación fluyera al pequeño empresario, y asumir que evidentemente va a tener unas pérdidas bastante grandes, y asumir que esos préstamos sirven para cubrir sus pérdidas de su empresa, y cosa que muchas veces ya nos van a recuperar, pero por lo menos afianzamos esa empresa y le dotamos cierta financiación para que aguantara estos tiempos difíciles, estos años que va a pasar por delante, que son tiempos difíciles. Hablaba de esas peticiones que han hecho y que se han tomado en cuenta, pero ¿cuáles echan en falta dentro de estas medidas? Vamos a ver, el tema, tú fundamental has dicho, el tema de, por ejemplo, una mejor regulación de otro gasto principal para los autónomos, que era el tema del alquiler. El alquiler, evidentemente, era para grandes tenedores de alquiler, más de 10 propiedades. Pero evidentemente uno de los costes también muy altos para el autónomo era, por ejemplo, el tema del alquiler de su local de negocio, e incluso las moratorias de sus hipotecas de alquiler de negocio. Tenía que haber ampliado, sacar mejores condiciones y por lo menos llegar a los mismos criterios que se ha llegado con grandes tenedores, o el 50% de los tiempos de sistema de alarma, o diferir durante X tiempo el tema de esos arrendamientos a 4 años. Y eso todavía se tenía que profundizar. El tema, como te he dicho, subvenciones, tener en cuenta que la Unidad Valenciana ha sacado una subvención que empezó el periodo el día 8 a las 9 de la mañana, y a las 10 de la mañana ya teníamos aproximadamente unos 75.000 autónomos. Al final han pedido 130.000 autónomos. Evidentemente la Unidad Valenciana ha hecho un esfuerzo poniendo 59 millones encima de la mesa, pero al final está claro que lo dijimos entre 130.000 autónomos a la Comunidad Valenciana y no va a llegar para todos. Yo entiendo que llegará sobre unos 70.000. Los otros, si no hay una ampliación de presupuesto, evidentemente se van a quedar sin esa ayuda. Por lo tanto, hemos creado una expectativa que no vamos a cumplir con más del 50% de los autónomos. Yo entiendo que evidentemente el Estado es una empresa y también tiene evidentemente una problemática económica grave, porque al final esto no es una crisis como la burbuja económica, sino una crisis de Estados, y ahí evidentemente el Estado también puede arrastrar a la sociedad civil. Y el viernes precisamente conocíamos que la Seguridad Social había cobrado la cuota a 400.000 autónomos a los que se les concede esa ayuda por cese. ¿Qué supone para estos autónomos que se les siga cobrando esa cuota? Yo entiendo el grave malestar de los autónomos, incluso entiendo el grave malestar que con 671 euros evidentemente no dan para mucho, y la exención de la cuota, pero al final muchos de los autónomos desgraciadamente se han dado cuenta que teníamos derecho al desempleo desde hace 4 o 5 años, y que la base de cotización del autónomo, muchas veces uno con la regla de la base de cotización cobra su prestación de desempleo. Entiendo que ya se cobró en marzo, evidentemente, la cuota que la devuelven en 2 de mayo, y que la cuota que la han cobrado indebidamente en abril, desgraciadamente se devuelven en la 2 de junio, pero tener en cuenta que la Seguridad Social cierra caja aproximadamente sobre el 17-18, los expedientes que han entrado de aprobación de esos desempleos en forma, evidentemente no le han cobrado la cuota, porque la Seguridad Social no tiene medios normales de saber si este señor ha precedido el cese de actividad o no, hasta que no se registra en sus sistemas. Evidentemente no sabe si girarle eso. Hombre, otras sociedades de autónomos pedían la exención de autónomos
para todo el mundo. Lo que pasa es que en estos momentos, con la disposición económica del Estado, entendáis que café para todos no puede haber. Por lo tanto, tenemos que ayudar a los colectivos, evidentemente, más desfavorecidos. No puede haber exoneración de cuotas para todos los autónomos. No entiendo yo esa medida, ¿no? ¿Correcto? Inclusive, sabéis, el ERTE, tenemos una grave problemática porque al final estas personas que entraron y cerraron la empresa el 15 de marzo, evidentemente ahora mismo es cuando están cobrando el desempleo estas personas, porque se ha anticipado al 3 o al 4 el cobro de desempleo de nuestros trabajadores. El 10 por un acuerdo con la banca que adelantará en vez de día 10 el tema. Entender que se ha recibido la administración ERTES más que en una década. Es decir, que hemos entrado, evidentemente, en 3 o 4 millones de personas en desempleo y que evidentemente hay unos servicios públicos que yo entiendo que han trabajado en sábados y domingos para evidentemente solucionar el problema. Pero ante esta grave aglomeración, lo que no puede entender una persona, yo entiendo su malestar, es que si uno, una vez del día 15 de marzo, tiene que tramitar su ERTE lleva 6 o 7 días, evidentemente el 10 de abril es materialmente imposible que sea aprobada su ERTE y pueda cobrar el mismo día de abril. Ni un trabajador sabe, cuando entra en desempleo, que a final de mes, evidentemente sabe que no va a cobrar el 10 del mes siguiente, sino al 10 del mes siguiente. Entiendo la grave problemática de falta de recursos, lo malo que las personas lo están pasando, tanto ellos como todos nosotros, evidentemente, cada uno al nivel, pero que entendamos que evidentemente no se le puede pedir un esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano a otras personas, igual que a los sanitarios. Evidentemente, esto no ha venido a contrapié a muchas personas. Leíamos estas semanas en la prensa, y usted lo comentaba antes, que apenas 131.000 autónomos habían recibido su crédito ICO, mientras que las peticiones ya superan las 700.000. ¿Están llegando o no y en qué condiciones lo hacen? Lo he dicho anteriormente, está claro que los préstamos no están fluyendo como debería ser y evidentemente llegar al pequeño autónomo. Yo he dicho anteriormente que si la media está en 100.000 euros, evidentemente ese bar, ese comercio que necesita 15.000 euros para pagar su alquiler, sus suministros y todos los servicios que tiene, no la ha llegado considerablemente. Entiendo que evidentemente la banca también está saturada, pero también no comprendo los criterios que ha adoptado muchas veces en esto. Bueno, a veces criterios también con el tema de los subactivos, evidentemente, con los clientes subactivos, evidentemente, intentar afianzar a las empresas que tienen subactivos allí y afianzarlos y refinanciar ciertas deudas de determinados clientes. Pero bueno, evidentemente, sé que en estos momentos y por lo que me llega de autónomos, evidentemente ahora mismo sí que está fluyendo más los préstamos y realmente pues va a salir esa línea de 10.000 millones exclusivamente para estos clientes. Yo siempre he dicho que el riesgo, cuanto más diversificado, mejor. Yo prefiero tener un riesgo de riesgos minimizados, menos de 50.000, que riesgos superiores a 1 millón o 2 millones de euros. Entiendo que el banco, como siempre hemos dicho, cuando tú debes al banco 15.000 euros, el problema es tuyo, y cuando debo 2 millones, el problema es del banco. Pero así es la vida y así es una empresa que es un banco. Evidentemente, como empresa también tiene que pensar en su tipología de negocio. Y algunos ayuntamientos como el de Alicante han puesto en marcha ayudas para paliar los efectos negativos que deja el COVID-19 en la economía. Autónomos que recibirán un ingreso del consistorio de 700 euros a los 2.000. ¿Cómo valoran estas medidas que se están poniendo en marcha para el colectivo por parte de las instituciones locales? Cualquier esfuerzo que revierta en la sociedad y que se invierta un cierto dinero en la administración es una buena medida. Lo único que hemos dicho con la ayuda de la Comunidad Valenciana es si se hace con criterios más restrictivos para llegar a las personas más desfavorecidas, mejor. Yo los criterios del Ayuntamiento de Alicante lo he visto, pero el esfuerzo, evidentemente la medida es evidentemente muy ventajosa. Lo que pasa es que no quiero que ocurra como con la Comunidad Valenciana, que tengamos más peticiones que dinero para dar, ¿correcto? Y eso se hace con criterio. La Comunidad Valenciana tiene un criterio de rendimientos no superiores a 30.000 euros, y si hubieran bajado un rendimiento no superior a 20.000 euros, evidentemente menos personas se hubieran quedado sin esa ayuda. Pero evidentemente cualquier medida que fluya dinero público a la sociedad civil es muy ventajosa. Si decir una cosa, no son compatibles la ayuda de la Comunidad Valenciana con la ayuda del Ayuntamiento. Evidentemente no sé qué va a pasar si las personas, creo que el otro día aprobaron el Real Decreto del Ayuntamiento, la autorización para pedir esas ayudas,
pero no son compatibles unas con otras. No entiendo si al final el autónomo decidirá pedir las dos y el que me la den mejor, ¿correcto? Hasta que uno no apruebe. Ten en cuenta que las subvenciones, lo que pedimos también es agilidad en su tramitación. ¿Por qué? Porque si cogemos una ayuda cualquiera que viene a intervención de Hacienda, cualquier tema, hasta dentro de 5 o 6 meses, cualquier autónomo que no cuente con esas ayudas, si al final les dan, porque evidentemente no serán pagadas. Evidentemente lo pido al Ayuntamiento de Alicante, igual que se ha pedido a Ayuntamiento de Valenciana, es la celeridad en la resolución y más en el cobro de esas ayudas. No sé si llegado a este punto final de la entrevista le gustaría añadir algo o lanzar algún mensaje a toda esa gente que nos está viendo a través de Alicante y Televisión. Hombre, yo lo que quisiera decirle a los autónomos, evidentemente, que tuviéramos esperanza. Evidentemente van a ser tiempos difíciles, pero de que de esta salimos seguro. Cuando se estabilice el tema y los flujos turísticos vuelvan a nosotros, porque ahora nos encontramos con un mercado interior, pero tener en cuenta que el año 2019 tenemos 88 millones de turistas, evidentemente con eso no contamos. Por lo tanto, hasta que no abran las fronteras y esto se normalice, evidentemente el consumo se va a ver bastante tocado y por lo tanto intentaremos evidentemente que nuestras empresas vayan para adelante e intentar con los ingresos que vamos a tener minorizados mantenernos hasta la nueva expansión económica. Pues muchísimas gracias, Diego Menor. Con estas palabras nos vamos a quedar. Gracias por haber entrado. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos vosotros. Y nosotros vamos a seguir con más temas de actualidad de este lunes. Pero en esta ocasión soy Marilyn Monroe de Andy Warhol y estoy en el MoMA. El confinamiento ha hecho que muchas familias tengan que pasar más tiempo juntos en casa. En el caso de estos vecinos del municipio de Alicante, han querido demostrarle al mundo que ni una pandemia puede con el ingenio y el arte. Obras que toman vida, el hijo del hombre o la joven de la perla, entre las obras reflejadas y hechas vida real. Y con las bodas paralizadas y la celebración en el aire, estos vecinos de la ciudad de Alicante han movilizado a todo su vecindario para gritar al unísono ¡Vivan los novios!, un enlace que han anunciado a bombo y platillo y que ha sido retransmitido en directo a través de las redes sociales. Una manera de pasar las horas de confinamiento de manera mucho más fácil y poner un tono de humor en unas semanas en las que las buenas noticias son muy complicadas de encontrar. Ahora solo habrá que esperar a saber si el amor ha cuajado o no. 40 músicos alicantinos se unen en la Terreta Fest, el festival solidario que se celebra el 6 y 7 de mayo con 14 horas de concierto online. Hasta el momento ya se han conseguido reunir más de 1000 kilos de alimentos destinados a las personas más necesitadas. La idea surgió a través de una conversación con mi amigo Carlos de la Guía Go de Alicante. Ambos perfiles, tanto Alicante Mola Mucho como la Guía Go de Alicante, son perfiles de Instagram totalmente enfocados tanto a Alicante ciudad como a su provincia, a los proyectos que en ella se lleva a cabo, a las iniciativas que van surgiendo, a los locales. Entonces creímos conveniente, ante la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, aportar nuestro granito de arena. La finalidad principal del Terreta Fest es recaudar el mayor número de kilos de alimentos posible. Asimismo, también queremos que los artistas alicantinos, tanto solistas como bandas, adquieran la visibilidad que se merecen. En el proyecto se puede colaborar a través de dos vías. Una, de manera física, llevando la comida al Banco de Alimentos de Alicante. Y dos, a través de transferencia bancaria a la cuenta proporcionada por el Banco de Alimentos de Alicante, que está indicada en la bio del perfil de Instagram de Terreta Fest. Y nosotros nos despedimos, lo hacemos hasta mañana. Como siempre, tienen una cita con la actualidad de la comarca del Alacantí a partir de las 7:30 de la tarde. Recuerden, cuídense y sigan cumpliendo con las directrices que marca el Gobierno para poder salir de esta crisis sanitaria. Ya lo saben, mañana les esperamos con más noticias, seguramente algunas buenas. Buenas noches.